Gracias por acompañarnos. En la última porción desafiamos el modelo tradicional y la idea de lo que es la iglesia. Hablamos de la gran comisión de Jesús, que es hacer discípulos a las naciones. No hacer discípulos de naciones, sino a naciones. Hicimos dos preguntas importantes. Primero, ¿es posible que mientras las iglesias han crecido en tamaño y número, las naciones se han debilitado? Y si la gran comisión es hacer discípulos a las naciones, ¿cómo es posible que la iglesia avanza mientras la nación se debilita? La iglesia está aquí para servir y manifestar el reino de Dios. Debemos avanzar y multiplicar el reino, facilitando la salvación, la sanidad y libertad para las personas y familias, y al mismo tiempo discipular la sociedad y transformar la cultura. Pero como hemos aprendido en nuestra jornada, usted no puede dar lo que no ha recibido. Es por eso que su propio proceso o jornada de transformación debe incluir un proceso continuo de recibir sanidad, libertad y discipulado. Nuestra función como iglesia o cuerpo de Cristo en la tierra involucra todas las cosas de las que hablamos en el paso 20, libertad integral. Incluyendo la salvación, sanidad, liberación, hacer discípulos y capacitar a la iglesia para hacer la obra que Dios nos ha comisionado. Todo lo que Jesús vino a hacer, nosotros como su cuerpo somos responsables de ejecutar en la tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús? Nos lo dijo en Lucas 4 e Isaías 61. Isaías 61 del 1 al 3 dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Esto es lo que Jesús vino a hacer y lo que nosotros como su cuerpo debemos hacer también. Hay varias áreas de la sociedad que tienen influencia para impactar a toda una nación para bien o para mal. Algunos líderes cristianos han llamado a estas áreas o esferas de influencia los 7 montes de la sociedad o de una nación. Estas áreas de influencia en una nación no son en una orden de prioridad, son iglesia, familia, gobierno, arte y entretenimiento, media, educación y negocio. Tomemos la nación de los Estados Unidos como ejemplo. Sabemos que la iglesia tiene un papel que afecta a la nación. Las familias, la educación, las artes y el entretenimiento, el gobierno, los negocios y los medios de comunicación tienen un cierto nivel de influencia e impacto en la sociedad y en la nación. Quien tiene control sobre los medios de comunicación tiene un enorme poder para dar forma a la cultura y la manera en que la gente actúa y piensa, lo cual impacta a la nación. Lo mismo ocurre con la educación. Quien tiene control sobre la educación tiene un enorme poder para dar forma a la cultura, igual con el gobierno, los negocios y cualquier otra área. En las últimas décadas, la iglesia ha estado perdiendo el poder de influencia en la nación ante las otras esferas de influencia. Discipular una nación parece ser un poco abrumador.
Hoy en día la iglesia está teniendo dificultades para discipular a individuos, comunidades y ciudades. Sin embargo, cada persona y nación está siendo discipulada por alguien. Dallas Willard en su libro Divine Conspiracy dice algo cierto y seguro. Dice, eres el discípulo de alguien. Ya sea que le guste o no, usted ha aprendido a cómo vivir de alguien más. No hay excepciones a esta regla, porque los seres humanos son ese tipo de criatura que tienen que aprender y seguir aprendiendo de los demás cómo vivir. Probablemente usted es el discípulo de varias personas y es muy probable que usted fue moldeada en maneras que no eran lo mejor para usted. Así que todos hemos sido discipulados por alguien. Nuestra manera de interpretar el mundo y nuestras creencias han sido influenciadas por otros y tendemos a no cuestionar nunca si están bien o mal. Como mencionamos, mientras que las iglesias crecen en tamaño y número, la base y cultura de las naciones se están debilitando a medida que la cultura se alinea con los principios y valores impíos. Las empresas, las organizaciones y el gobierno están discipulando a las personas, las comunidades y las familias en sistemas de valores inmorales. Sí, y muchas universidades están discipulando a los jóvenes con sus ideas impías y preparando a futuros líderes que dirigirán y influirán en la nación en las áreas de educación, medios de comunicación, negocio y gobierno con valores inmorales e impíos. Los santos fundamentos justos que hacen fuertes a las naciones y a la sociedad se desmoralizan mientras el tamaño de la iglesia está aumentando. Algo anda mal con este cuadro. Hemos mencionado varias veces a través de la jornada que la cultura está moldeada por creencias y quien está controlando la narrativa o interpretando el significado de los hechos y las experiencias tiene el poder de dar forma a lo que la gente piensa y cree. Vemos no solo lo absurdo, sino la contradicción total con la palabra de Dios del matrimonio entre personas del mismo sexo y la definición de género basada en emociones. Estos son solo un par de ejemplos del resultado de que individuos en la sociedad que necesitan liberación y sanidad y han sido discipulados e impactados por un puñado de individuos que tienen influencia en una o más de las 7 montes o esferas de influencia en la sociedad. Entonces, si Jesús nos enseñó a orar para que el reino del Padre viniera y su voluntad se hiciera en la tierra como en el cielo, ¿hasta qué grado debería haber transformación en la tierra a través de la iglesia? ¿Hasta qué grado debería haber transformación en la tierra a través de la iglesia? Piense en eso. A veces la iglesia se ve a sí misma como separada del mundo, como si solo estamos aquí para salvar unas pocas almas del infierno. Tal vez cambiar algunas leyes para alinearse con nuestras creencias y permitirnos la libertad de religión. Pero creemos que esto es apostar muy barato. Recuerden que Jesús ha redimido no solo a individuos, sino también al mundo entero y nos ha dado autoridad y una comisión como su cuerpo para ocupar, sojuzgar y discipular todas las esferas de las naciones que han sido gobernados por el enemigo. La iglesia tiene el poder y el mandato de moldear la cultura e impactar a la nación. Pero desafortunadamente no está sucediendo. No hay duda de que debemos arrepentirnos, lo que decimos metanoia, y cambiar la forma en que pensamos y operamos hasta que se cumpla lo que dice Apocalipsis 11:15, donde dice que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Dios. Amén. Nuestro trabajo no es solo tener o hacer iglesia y salvar unas cuantas personas,
sino ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Recuperar para Jesús las naciones que le pertenecen y discipular a los creyentes para entender su identidad, autoridad, dones y propósito único en el reino de Dios. Jesús dijo que la iglesia sería como la levadura, que tan solo una pequeña cantidad tendría capacidad de cambiar, de transformar al mundo. Una semilla, así como una semilla de mostaza, muy pequeñita, ¿verdad? Que se convertiría en un gran árbol. En el transcurso de 2000 años de historia mundial, en el transcurso de 2000 años de la historia mundial, hoy tenemos 1 millón de seguidores de Jesús en la tierra. 1 millón. Es un poderoso testimonio del impacto de un hombre que entregó su voluntad a la voluntad del Padre. Ahora, piensa en esto. Jesús pasó 3 años con sus discípulos. Okay. Si una persona pasara 3 años discipulando a otra persona, al final del tercer año tendríamos 2 discípulos. Si ambos hicieran lo mismo durante otros 3 años, en 6 años tendríamos 4 discípulos. A este ritmo, al final de 30 años, una persona habría facilitado la transformación de 1024 personas, una sola, Wow. siguiendo este ritmo. Y si cada discípulo continúa discipulando a otro, cada 3 años, al final del año 31 tendríamos 2048. Y al final del año 32 serían 4096. Y estos va aumentando cada vez que se multiplican. Y si multiplicamos eso por 1 millón de cristianos actualmente en el planeta, ¡Boom! esto es una manera poderosa en que el cuerpo de Cristo puede impactar a las naciones. O si piensa en discipular a una persona cada año a través de la jornada, usando el mismo método de multiplicación, al final de 10 años, una persona habrá facilitado el discipulado de 1024 personas en 10 años. 10 años. Y si cada discípulo continúa discipulando a otro cada año, por lo que dice Susan, la jornada, al final del año 15 serían 32,768. Y para el año 20, una persona hubiera facilitado el discipulado de 1,048,576 personas. Wow. ¿Qué es mejor? Salvar, discipular y equipar a una persona para que conozca su identidad, autoridad y propósito en el reino, equipándolos y empoderándolos para hacer lo mismo con los demás, con nosotros, o tener servicio en la iglesia donde las personas vienen a aprender acerca de Dios, pero no son sanadas, liberadas, discipuladas y transformadas. Buena pregunta para usted. En Salmos 2:8, Dios dice que las naciones son nuestra herencia espiritual, nuestro legado. Dice, pídame que te dé las naciones y yo lo haré, y se convertirán en tu legado. Tu dominio se extenderá hasta los confines de la tierra y los pastorearás con autoridad ilimitada, aplastando su rebelión como una vara de hierro aplasta frascos de arcilla. Todo poder ha sido dado a Jesús en la tierra y se nos dice que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Debemos ejercer la autoridad que nos ha dado Él para proteger, gobernar y pastorear a las naciones. El corazón de Dios es para las naciones. Naciones se define como un gran cuerpo de personas unidas por ascendencia común, historia, cultura o idioma, que habitan un país o territorio en particular. Tal vez usted pregunta, ¿cómo discipulamos a una nación? Acompáñenos en la siguiente porción donde hablaremos a qué se parece discipular a una nación.